Resumen temporada 1 A Friend of the Family. La historia se centra en los años 70. Una devota familia, los Grover, conocen a su nuevo vecino, Robert Berstol, en la iglesia donde frecuentan ir. La familia de los Grover se hacen muy buenos amigos de los Berstol, hasta llegar a considerarse familia. Robert es un hombre carismático y con bastante labia, que llega incluso a seducir al matrimonio de los Grover por separado. Con Marian tuvo un affair y por otro lado a Bob, tuvo un encuentro sexual. Todo lo había orquestado su vecino para ese terrible plan que tenía, que era el de secuestrar a la hija mayor de los Grover, Jan, de tan solo 12 añitos. Robert se quedaba con la pequeña frecuentemente, incluso la drogaba para realizar fantasías sexuales y masturbarse. Tenía un trastorno de pedofilia, además de depresión maníaca. En 1974 terminó secuestrando a la pequeña con la excusa de llevarla a montar caballo. Estuvo más de un mes secuestrada, incluso Robert se casó con la niña en México. La niña en todo momento no supo que estaba siendo secuestrada, dado que el secuestrador le había contado que vinieron los extraterrestres y le revelaron que ella era la elegida para salvar el planeta y que tenía que quedarse embarazada de él, y si no aceptaba, cogerían a su hermana pequeña, Susan. Y claro, por querer proteger a su familia, confió en la misión que le había contado a Robert los alienígenas. Mientras tanto, un detective, Pete, está ayudando a la familia Grover a encontrar a la pequeña, y tras pinchar el teléfono del hermano de Robert, consiguen dar con él y detenerlo allí en México. El secuestrador es denunciado y llevado a juicio, pero la niña no afirma que fue secuestrada, y a los padres los tenía chantajeados con las intimidades que previamente tuvieron con ellos por separado. Solo termina pasando por prisión 15 días y salió libre. Robert siguió mandándole cartas a la niña para reforzar esa mentira sobre los extraterrestres, además que le decía que sus padres no eran sus padres biológicos. Era terriblemente manipulador, hasta que en 1976 la joven de 14 años se escapa de casa para poder terminar con la supuesta misión de los aliens y se va en busca de Robert a otra ciudad. Este aprovecha para volver a secuestrarla con más mentiras, incluso hasta ella misma comienza a creer que está enamorada de él y que se quiere casar con él. Mientras tanto, los padres de la pequeña siguen en su búsqueda, pero no pueden hacer nada legalmente porque la niña se ha ido dejando una nota. No hay constancia de secuestro. Robert quiere casarse con la niña y así no poder ir a prisión, pero necesita la firma de uno de sus padres, que obviamente se la niegan. Mientras tanto, interna a Jan en un colegio de monjas. Él se hace pasar por un agente de la CIA y además sigue seduciendo a nuevas familias con hijas para calmar su pulsión de saciar su deseo sexual con las niñas. Marian Grover decide quedar con Robert para que le revele dónde se encuentra su hija, pero no lo consigue, ya que no le firma los papeles para su boda con Jan, por lo que la joven en una noche desde el colegio de monjas decide llamar a la familia para decirles que firmen de una vez, sin saber que el teléfono de los Grover estaba pinchado por el detective Pete, consiguiendo la ubicación de Jan. El FBI volvió a trabajar en el caso porque el detective averiguó que antes de Jan, Robert había hecho lo mismo a otras niñas, incluso lo intentó con la hija del obispo de la iglesia. El FBI consigue llevar a Jan a su casa y a Robert lo detienen en su caravana. Así termina la temporada, pero en la vida real, tras estas últimas escenas, a Robert lo pasaron a disposición judicial y tras alegar que los actos cometidos fueron debido a un trastorno mental, lo condenaron tan solo a 6 meses en un psiquiátrico. Jan, por otro lado, estuvo dando conferencias para parar esta lacra y ayudar a las víctimas, pero Berstol lo negaba todo y acusaba a Jan de mentir para vender libros. Jan terminó solicitando una orden de restricción contra Robert y en 2004 tuvieron esa comparecencia, pero seguía libre, hasta que varias mujeres denunciaron por sufrir abusos y violaciones de Berstol y terminó pasando un año en prisión. Aunque al salir tuvo un altercado en un evento de Jan contra el abuso infantil, donde un grupo de moteros contra este abuso infantil estaban en contra de la presencia del abusador y lo volvieron a detener, ahora en posesión de un arma de fuego. El día del juicio lo condenaron de nuevo a prisión, y entre eso, que en la cárcel no duraría ni 2 días, y el rechazo de su obsesión, terminó suicidándose antes de entrar en prisión. Por otro lado, Jan estuvo ayudando a víctimas de este estilo
casó, su madre escribió un libro, Jan escribió otro libro sobre su historia e incluso terminó siendo lo que siempre quiso ser, actriz. Incluso trabajó en grandes producciones como Iron Man 3. Esperemos que tenga una segunda temporada porque esta primera temporada me ha vuelto loquísimo.